Entras a un edificio y el aire huele a desinfectante y papel viejo. Una fila avanza como una serpiente cansada. Cuando por fin llegas a la ventanilla, la persona del otro lado no te mira a la cara, mira una pantalla, mira un sello, mira un reloj. Te pide un formulario que no tienes. Le dices que vienes justamente a pedir ese formulario. La respuesta cae como una persiana: sin formulario no hay trámite. Y tú, sin gritar, sin discutir, das media vuelta. Buscas otra mesa, otra fila, otro número. Y, sin darte cuenta, ya estás aprendiendo a moverte como si el absurdo fuera un mapa. En algún punto, sin avisar, aprendes una lección silenciosa: el absurdo no necesita imponerse con violencia. Le basta con convertirse en rutina. El absurdo vence cuando tú lo llamas normal. Y aquí aparece una pregunta que se queda pegada como polvo en la garganta: ¿cuántas cosas llamas normales solo porque te cansaste de resistir? Hay un error común cuando se habla de lo absurdo. Se piensa en un caos ruidoso, en un espectáculo extravagante, en algo que grita «esto no tiene sentido». Pero el absurdo más peligroso opera al revés, susurra. Se disfraza de procedimiento. Se pone una corbata, se sienta detrás de un mostrador, te ofrece un comprobante, te pide paciencia, te promete que más tarde se aclara. Y tú, para no sentirte perdido, empiezas a caminar dentro de ese sistema como si el sistema fuera el clima: no se discute, se acata. Cuando Franz Kafka describe este mundo, no lo hace con fuegos artificiales. Lo hace con precisión quirúrgica. En su literatura, lo inquietante no es una explosión, sino un horario. Lo monstruoso no es un demonio, sino una regla impersonal. En el proceso, la novela abre con una idea que no se olvida: alguien calumnia a Joseph, la letra K, y una mañana lo detienen sin haber hecho nada malo. Esa mañana importa. No es una noche de tormenta ni un callejón oscuro. Es desayuno, reloj, costumbre. El horror entra como entra un trámite, sin pedir disculpas, sin levantar la voz. Ahora mira lo que hace tu mente ante algo así. Tu mente tiene una prioridad: sobrevivir. Y muchas veces sobrevivir significa reducir el dolor inmediato, aunque el precio sea alto después. Normalizar es una defensa. Si lo llamas normal, duele menos hoy. Si lo llamas normal, puedes seguir trabajando, pagando cuentas, respondiendo mensajes, sonriendo cuando alguien pregunta cómo estás. Si lo llamas normal, no tienes que cargar con el peso de reconocer que algo está mal. Y esa es una tentación muy humana: cambiar claridad por alivio, aunque sea un alivio corto. Esa es la trampa: el dolor que se evita en el presente regresa como erosión lenta. No se siente como una tragedia, se siente como desgaste. No es un golpe, es una gotera. Un día no pasa nada, y al día siguiente tampoco, y así, sin ruido, algo valioso se va deshilachando por dentro. ¿Por qué el absurdo se mantiene? A veces por fatiga: resistir cansa, y el cuerpo busca descanso aunque el descanso sea rendición. A veces por miedo, no miedo a un monstruo, sino miedo a quedar fuera, a ser señalado, a complicar las cosas. A veces por necesidad de pertenecer: si el trabajo, la familia o una institución actúan como si una contradicción fuera normal, admitir la contradicción te deja solo frente a una pared de miradas. Y a veces por una esperanza que suena razonable: después va a tener sentido. Después lo explican. Después lo arreglan. Ese después funciona como un sedante. Franz Kafka muestra el mecanismo con una calma que asusta. En el proceso, no convierte a Joseph, la letra K, en un héroe rebelde. Tampoco en un mártir. Lo convierte en algo más cercano, más reconocible: alguien que sigue cumpliendo etapas. Pregunta a quién acudir, aprende el idioma del tribunal, intenta entender la jerarquía, busca el formulario correcto de la culpa. Y lo más perturbador es que el tribunal no necesita explicarse. La opacidad institucional es una niebla que se acepta como clima. En Internet circula una palabra para esto: kafkiano o kafkaesco. Un video animado muy compartido de un canal educativo de animación describe esas situaciones donde la burocracia y la lógica se vuelven una pesadilla racional, sin un villano claro, con reglas que se mueven mientras tú intentas obedecer. Lo interesante es que esa definición no habla de monstruos. Habla de pasillos. Habla de puertas que se abren solo a medias y de respuestas que siempre llegan como uno exactamente. Y aquí viene una sutileza que vale oro.
cuando no hay una persona específica a quien culpar, todo continúa. El absurdo impersonal es el más resistente. Si una norma absurda tiene un rostro, tú puedes discutir con ese rostro. Pero si la norma absurda se presenta como el sistema, el protocolo, el reglamento, la pelea parece inútil antes de empezar. Entonces aparece otra defensa, el cinismo. Es así. Esa frase es una anestesia. Reduce la indignación para que puedas seguir moviéndote. Pero también reduce algo más, reduce tu capacidad de imaginar alternativas. Piensa en un ejemplo cotidiano. En un trabajo se pide una firma que solo se obtiene en una oficina que abre a la misma hora en que tú debes estar en otra oficina. Nadie sabe por qué el proceso está diseñado así. La explicación habitual es un encogimiento de hombros, así se hace. Y tú, para no parecer difícil, ajustas tu vida al absurdo. Cancelas algo importante, corres, haces fila, vuelves a hacer fila, pierdes una mañana. Al final, obtienes la firma, como quien obtiene una medalla por haber aguantado. Hay otra escena igual de simple. Te llega un mensaje automático, tu solicitud está incompleta. No dice qué falta. No dice a quién preguntar. Solo dice que está incompleta. Tú buscas, pruebas, vuelves a intentar. Al final, terminas ajustándote al lenguaje de la máquina, como si la máquina fuera el juez de lo real. Eso también es kafkiano, cuando la vida te pide precisión, pero te responde con niebla. Ese aprendizaje tiene un costo existencial. Porque, poco a poco, dejas de sentirte una persona y empiezas a sentirte una función. No eres tú, eres tu número de caso, tu usuario, tu contraseña, tu desempeño. Y eso no solo ocurre en instituciones enormes, puede ocurrir en una relación, en una casa, en un entorno donde el cariño se convierte en condición. Cuando una dinámica injusta se repite lo suficiente, la mente la archiva como normal. Y lo inaceptable se instala en el sofá. Se instala con pantuflas, como si fuera parte del mobiliario, y tú aprendes a no verlo. Aquí es donde la metamorfosis se vuelve una lupa brutal. Gregor Samsa despierta convertido en un insecto. Lo fantástico sería pensar que la casa entra en pánico metafísico. Pero Franz Kafka elige otra cosa. El personaje piensa en el trabajo, en el tren, en llegar tarde. La deshumanización del cuerpo y de la identidad se trata como un inconveniente logístico. Y esa elección narrativa es una acusación silenciosa, incluso lo monstruoso puede ser absorbido por el deber. Incluso lo imposible puede ser administrado. Y si eso te parece exagerado, prueba a traducirlo a tu vida. No necesitas despertar con patas y caparazón para sentirte deshumanizado. A veces basta con vivir semanas enteras tomando decisiones que no nacen de ti. A veces basta con que tu valor dependa de un sistema de evaluación que cambia sin aviso. A veces basta con que tu cansancio sea interpretado como falta de compromiso. A veces basta con que tu cuerpo pida descanso y tu mente responda como un supervisor interno, todavía no. Todavía no eres suficiente. Todavía no mereces parar. Todavía no tienes derecho a sentir lo que sientes. Cuando ves esto, quizá te asalta una incomodidad distinta, tal vez tú también has vivido por agenda en momentos en que necesitabas vivir por sentido. Tal vez tú también has dicho no pasa nada cuando algo sí pasaba. Tal vez tú también has convertido un malestar legítimo en un ruido de fondo. Y aquí conviene una pregunta honesta, cuando dices no pasa nada, ¿estás describiendo la realidad o estás protegiéndote del golpe de mirarla? En el castillo, la autoridad siempre está aplazada. El personaje llega con un objetivo simple, hablar con quien manda, entender su lugar, resolver su situación. Pero la respuesta se posterga una y otra vez. Alguien dice más tarde, alguien dice falta un permiso, alguien dice la persona responsable no está, alguien dice se revisará. La promesa de explicación se vuelve una cuerda que nunca toca el suelo. Y, mientras tanto, la vida se organiza alrededor de esa promesa. Franz Kafka no necesita gritos. Le basta con el eco de una oficina que nunca abre. El poder, en ese mundo, no se muestra, se esconde. Y, al esconderse, te obliga a perseguirlo. Tal vez por eso, cuando ves un ensayo en YouTube como el de la Escuela de la Vida dedicado a Franz Kafka, la sensación que queda no es solo literaria, es íntima. Ese tipo de pieza suele subrayar cómo su obra se mezcla con ansiedad, impotencia, culpa difusa y la impresión de que el mundo exige algo que nunca se explica del todo.
Y esa mezcla no se siente como una época lejana. Se siente como un correo sin asunto que llega a tu bandeja y te cambia el día. Se siente como un debes que aparece sin contexto, pero con autoridad. Pero cuidado, reconocer lo kafkiano no significa caer en la idea de que nada tiene remedio. Kafka no es una invitación a la desesperación automática. Es una invitación a la lucidez. Y la lucidez empieza con una diferencia simple: separar hábito de sentido. Hábito es lo que haces porque se repitió. Sentido es lo que haces porque se sostiene por dentro. El problema es que, cuando el cansancio te gobierna, el hábito suplanta al sentido. Empiezas a obedecer no porque crees, sino porque ya obedeciste ayer. Empiezas a aceptar no porque estás de acuerdo, sino porque discutir parece un lujo. Y así el absurdo se vuelve doméstico, como una silla rota que ya ni molesta porque tú aprendiste a sentarte de un modo torcido. Y luego llega el día en que te sientas derecho, por casualidad, y te sorprende cuánto dolía antes. En psicología existe una idea útil para describir esto: la indefensión aprendida. Es ese estado en el que, después de varios intentos fallidos, la mente concluye que intentar no vale la pena, incluso cuando las condiciones cambian. No es falta de inteligencia, es aprendizaje doloroso. Y el mundo moderno, con su exceso de pasos, pantallas, contraseñas, reglas que se contradicen, puede entrenar esa indefensión como un gimnasio invisible. Te hace sentir pequeño, no por un golpe, sino por una suma de micro obstáculos. Hay otra capa todavía más delicada: el lenguaje. La normalización del absurdo no vive solo en hechos, vive en frases. No lo tomes personal. Son reglas. Así funciona. No seas exagerado. Cada una de esas frases sirve para aplanar la realidad, para convertir una experiencia humana en un trámite emocional. Y cuando tú repites esas frases hacia adentro, algo en ti se calla. No porque esté equivocado, sino porque aprendió que hablar no cambia nada. El silencio, entonces, no siempre es paz, a veces es renuncia. Aquí entra una paradoja: es fácil creer que preservar humanidad exige grandes actos, declaraciones épicas, rupturas dramáticas. Pero lo que Kafka sugiere, con su propia forma de narrar, es casi lo contrario: el absurdo se instala por pequeñas concesiones, por pequeñas renuncias, por pequeñas mentiras íntimas. Entonces, preservar humanidad también puede empezar por pequeñas recusas internas. Sin heroísmo. Sin sermones. Con una honestidad tranquila. Con ese gesto mínimo de no traicionarte en lo que sabes que es verdad. Una recusa interna puede ser algo tan simple como nombrar lo que pasa. No para pelear de inmediato, sino para no anestesiarte. Decirte: esto no es normal, aunque se repita. Esto no es digno, aunque esté permitido. Esto no tiene sentido, aunque tenga sello. Nombrar es recuperar territorio. Porque el absurdo se alimenta de niebla, y tú disuelves niebla cuando pones palabras claras. Y cuando pones palabras claras, recuperas el derecho de sentir sin pedir permiso. Otra recusa interna es recuperar una elección pequeña. A veces el sistema te quita opciones grandes. Pero casi siempre deja un margen mínimo: el tono con que respondes, el límite que pones, el tiempo que proteges, el gesto con que te tratas. Parece poco, pero es enorme. Porque cuando tú eliges algo, aunque sea pequeño, tú vuelves a ser sujeto, no solo objeto. Nosotros no recuperamos la vida de una vez, la recuperamos en detalles que vuelven a tener alma. Y hay una recusa más silenciosa: no convertirte en tu función. Puedes cumplir tu rol sin reducirte a tu rol. Puedes trabajar sin volverte únicamente productivo. Puedes ayudar sin volverte únicamente útil. Puedes pertenecer sin perderte. Esa distinción es una forma de higiene interior. Porque, si no la cuidas, un día despiertas y descubres que viviste años como si fueras un formulario llenándose solo. Y lo peor no sería el formulario, sino haber olvidado que había alguien más allá del formulario. Hay una escena que resume el corazón de esta conversación y aparece en la parábola Ante la Ley, incluida en el proceso. Un hombre espera frente a una puerta, esperando permiso para entrar. El guardián siempre promete que es posible, pero no ahora. Y cuando la vida ya se va, llega la revelación: esa entrada era solo para él y el guardián va a cerrarla. La frase no es un golpe, es un cierre suave. Y por eso duele, porque la espera se volvió un modo de existir.
Y esa es la revelación incómoda, la puerta no siempre está cerrada por fuera, a veces está cerrada por la costumbre de pedir permiso. Tal vez el detalle más inquietante no es el guardián. Es la lógica interna de la espera. El hombre no se va. Tampoco entra. Permanece en la frontera de su propia vida, convencido de que la autoridad dará permiso algún día. Y aquí la alegoría se vuelve personal, sin necesidad de moralina. ¿En qué parte de tu vida estás esperando un permiso que nunca llega? ¿Qué puerta sientes como destino, solo porque alguien dijo todavía no? Cuando el absurdo se normaliza, tu mundo se llena de todavía no. Todavía no puedes descansar. Todavía no puedes decir que no. Todavía no puedes ser tú. Todavía no puedes cambiar. Y el todavía no se vuelve un modo de vivir. Hasta que un día tú notas algo, el todavía no no es una fecha, es un método de control. Y el control más efectivo es el que no necesita castigarte, le basta con hacerte esperar. En ese punto, la lucidez se vuelve una forma de libertad. No una libertad grandilocuente, sino una libertad respirable. La libertad de ver. Y ver es incómodo, porque rompe el hechizo de la rutina. Pero también es un alivio, porque te devuelve a ti. Ver te devuelve el derecho de decir, esto me importa, esto me hiere, esto no lo acepto como normal. Entonces, si volvemos a la escena del edificio y la ventanilla, quizá la pregunta ya suena distinta. No es solo que absurdo. Es que parte de mí se acostumbra demasiado rápido. Porque el sistema no necesita quebrarte para ganar. Le basta con acostumbrarte. Le basta con que tú te acomodes a lo inaceptable, como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato y después olvida que la piedra está ahí. Y cuando olvidas la piedra, empiezas a culpar a tu pie por el dolor. Kafka, en su aparente frialdad, te ofrece una ternura extraña, te muestra el mecanismo para que tú puedas salir del automatismo. No te promete un mundo sin instituciones, sin reglas, sin procedimientos. Te propone algo más realista y más urgente, que no entregues tu sentido a cambio de comodidad inmediata. Que no confundas repetición con verdad. Que no aceptes que tu dignidad sea negociable solo porque el cansancio aprieta. A veces, la salida no es romper la puerta. La salida es recordar que tú no eres la puerta, ni el guardián, ni el sello. Tú eres quien puede decidir, al menos por dentro, que merece el nombre de normal. Y si lo normal te deshumaniza, quizá lo más sensato sea dejar de llamarlo normal. Y si ahora mismo hay algo en tu vida que se siente como un trámite infinito, una espera sin explicación, una metamorfosis silenciosa donde tu identidad se reduce a una función, quizá valga la pena una pregunta final, sencilla, casi incómoda. ¿Qué estás llamando normal solo para no sentir la tristeza de que no debería serlo? Si te nace, deja por escrito una sola frase con eso que hoy reconoces como absurdo normalizado. A veces, cuando una experiencia se nombra, el absurdo pierde parte del poder de operar en silencio. Y quizá ahí empiece lo más difícil y lo más digno, recuperar, paso a paso, el sentido que ninguna ventanilla puede sellar.